Todo el profesorado hemos sido formados en una escuela distinta, en una escuela que hemos heredado y una escuela que no está adaptada a los retos del siglo XXI. Pero esa escuela la hemos vivido como alumnos y luego la hemos reproducido como profesores. Entonces, hay un conjunto de hábitos, de creencias, de rutinas, en gran parte inconsciente, que nos asientan a esa manera de entender la escuela. Y claro, un cambio de hábitos, de creencias, de conocimientos, de actitudes, etcétera, requiere mucho tiempo y requiere mucho convencimiento. Requiere trabajo y requiere desestabilizar gran parte de las rutinas que ya hemos construido en nuestra actividad profesional. Yo creo que todavía ese convencimiento no ha llegado a la escuela, pero es cierto. Los docentes tenemos una concepción del conocimiento y de la transmisión del conocimiento muy jerárquica, muy lineal y de arriba abajo. Y nos cuesta pensar que los estudiantes, por sí mismos y en las relaciones horizontales entre ellos, ya sean presenciales o ya sean en las redes académicas o en las redes sociales, pueden aprender mucho y que aprenden tanto como lo que aprenden en una interacción vertical. Pero nos cuesta, porque eso parece que estamos perdiendo también nuestro estatus profesional. Y no, nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarles en ese proceso de descubrir en las interacciones con los demás, cercanos o lejanos, la emergencia de un conocimiento nuevo y de un conocimiento además útil, actual y riguroso. ¿Cuándo nos convenceremos de que esas relaciones horizontales generan conocimiento? Yo creo que una de las características principales y más novedosas es la ubicuidad. En cualquier momento, en cualquier espacio y con cualquier persona podemos aprender. Esté en la otra parte del mundo, sea allí de noche y aquí de día, o tengamos nosotros tiempo libre ahora, etc. El conocimiento es accesible y es ubicuo y además es inagotable. Yo tengo la experiencia de iniciar la indagación sobre un tema y en esta relación en cadena a través de las redes, un artículo te lleva a otro, ese otro artículo te lleva a un foro, ese foro te lleva a una wiki, esa wiki te lleva a un curso, ese curso te lleva a una revista y así permanentemente a una red. Y entonces estás descubriendo aportaciones interesantísimas de gente desconocida para ti hasta ahora, pero que se están convirtiendo en expertos de ese tema y estamos coincidiendo formando una comunidad de intereses que anteriormente era absolutamente impensable. La escuela heredada del siglo XIX y del siglo XX es obsoleta y además no responde a las exigencias del siglo XXI. La sociedad en este siglo ha cambiado de manera radical y sin embargo la escuela sigue utilizando patrones, marcos, estrategias, modos de enseñar y aprender muy similares a aquella época. Y a mí me parece que no sirve para desarrollar las capacidades de orden superior que requiere el mundo complejo, cambiante en el que vivimos. Vivimos en una sociedad de la información, saturados de información, rodeados de incertidumbre, y los niños tienen que aprender a lo largo de la vida. Y tienen que aprender a comprender la complejidad y a comprenderse a sí mismos dentro de esa complejidad. Y el planteamiento que yo he hecho hoy es que tenemos que recuperar el sentido y la finalidad de la escuela para la sociedad actual. Las disciplinas, el currículum basado en disciplinas y concebir que la finalidad de la escuela es enseñar disciplinas, me parece que no responde a las exigencias actuales, que tenemos que repensar las finalidades, y la finalidad de la escuela siempre, pero mucho más ahora, debería ser ayudar a desarrollar las cualidades humanas que consideramos valiosas en todos y cada uno de los niños y de las niñas.
Si luego las disciplinas y el conocimiento disciplinar es el mejor instrumento para desarrollar esas capacidades, esas cualidades o esas competencias, muy bien. Pero tendremos que empezar a decidir qué conocimiento nos ayuda a redesarrollar esas competencias en los niños y qué conocimiento no. Y por ejemplo, la reproducción memorística de datos y de hechos no puede ser el objetivo del siglo XXI. Los hechos y los datos, es decir, las informaciones, se multiplican de manera exponencial cada poco. Y además es el eslabón inferior del conocimiento. Y perfectamente se lo podemos dejar a las máquinas, a las computadoras y a la nube digital, es decir, al disco duro externo, porque ellos tienen la capacidad de acumular de manera indefinida y de recuperar fielmente, y nosotros no. Pero los eslabones superiores del conocimiento, como es construir esquemas, mapas mentales, evaluar, experimentar, contrastar, crear, innovar, requieren una atención mucho más definitiva de la escuela. ¿Estamos enseñando en la escuela a pensar de manera aplicada, crítica y creativa? ¿Estamos enseñando a la escuela a desarrollar de manera educativa las emociones, los sentimientos, los valores, las actitudes? Siempre ha habido en la historia maestras, maestros y pedagogos interesantísimos que han explorado caminos nuevos y distintos para ser eficaces. Y por otra parte, como tú dices, los docentes somos los primeros que, si no encontramos que nuestro trabajo es eficaz y que podemos ayudar a provocar aprendizaje en los estudiantes, no nos encontramos satisfechos. O sea que somos nosotros mismos los que deseamos el cambio. ¿Por dónde va ese cambio? Yo lo resumiría a lo mejor en 3 sugerencias. Una, que vienen también avaladas por la investigación y por la investigación aplicada y por la investigación básica, como es la neurociencia. Aprendizaje, aprender haciendo. El niño y la niña construyen sus marcos de percepción, de interpretación, de tomar decisiones y de actuación actuando en su vida cotidiana. Y esos marcos se consolidan, son relevantes y permanecen. Y luego en la escuela les hacemos aprender otros marcos que creemos que son más interesantes, con menos prejuicios, con menos errores, pero no haciendo. Se los hacemos aprender estudiando, repitiendo memorísticamente. Esos marcos ni se consolidan, ni permanecen, ni son eficaces. Por tanto, yo trasladaría a la escuela la misma estrategia que en la vida cotidiana funciona. Hacer, aprender haciendo, en un proyecto, desarrollando. Y ahora el conocimiento es la mejor herramienta para recomponer tu acción, orientar tu acción, consolidar tu acción, pero hacer. Porque por otra parte, la neurociencia plantea que gran parte de los mecanismos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra vida profesional, para percibir, interpretar y tomar decisiones, son inconscientes. Y la manera de hacerlos conscientes es analizando nuestra práctica, nuestra experiencia, es decir, analizando nuestras vivencias. Por tanto, la práctica y el análisis de nuestra práctica, la reflexión sobre nuestra práctica, es la clave para poder reconstruir los elementos conscientes y también los mecanismos inconscientes que están condicionando nuestra manera de hacer. Y una segunda sugerencia clave es que ese cambio deberíamos hacerlo de manera cooperativa. Es decir, hacer ese cambio, cambiar una cultura académica, escolar, con 2 siglos de tradición, no seremos capaces de hacerlo si no es apoyándonos unos en otros. Los docentes tenemos que agruparnos, apoyarnos, conectarnos en red, con los cercanos y con los lejanos. Y en esa sensación
y en ese estatus de cooperación encontrar la fuerza para ir dando los pasos que necesitamos para cambiar una cultura. Y una cultura no se cambia por decreto, se cambia por convencimiento, se cambia por prácticas, por experiencias, por reflexión y con paciencia.